Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Eh, Vamos a continuar con el tema que iniciamos la anterior semana, pero antes de empezar el tema, quiero hacer una observación y una recomendación. Estaba viendo que hay estudiantes que intentan entrar al aula virtual con un número, con un nombre, hay uno que quería entrar con las letras AA, me imagino como anónimo, ¿no? Esta es una falta de respeto al aula, ¿sí? Y eso yo no voy a permitir. Entonces, siempre antes de empezar la clase, me fijo y no voy a permitir el ingreso de estudiantes que no ingresen con su nombre y su apellido. ¿Sí? Porque el que viene a pasar clases, el que es estudiante de medicina, el que está inscrito en esta aula, lo mínimo que puede hacer es poner su nombre y su apellido para entrar. Eso es lo correcto, lo que se debe hacer. El resto háganlo en sus salas de chateo, donde ustedes quieran, donde pueden comportarse como deseen. Aquí compórtense como lo que son, estudiantes de medicina. Sí, ya les he dicho que a esta carrera hay que respetarla y empiécense respetándose ustedes mismos. De lo contrario, nadie los va a respetar como médicos. Entonces, para entrar al aula, siempre que vayan a entrar, pongan su nombre y su apellido, para que así se vea que son estudiantes, dignos estudiantes de la carrera de medicina. Muy bien, entonces con esa recomendación vamos a continuar la clase. Y otra cosa que también recuerden que solamente voy a dejar entrar y a partir de la próxima clase hasta las 10, sí, hasta las 8, perdón, después de 10 minutos, entonces 8:40. Si después de 10 minutos ya no han podido ingresar, mejor ya no intenten, porque a partir de la próxima clase ya no voy a atender, ya no voy a dar ingreso a estudiantes que no hayan estado puntuales. Bien, entonces, para eso tenemos esos 10 minutos, ¿no? Bien, entonces comenzaremos la clase de hoy. Recordaremos que hemos visto que el concepto de salud ha evolucionado desde el paradigma mágico religioso en el que se consideraba que la salud era un don, era una, digamos, una eh, eh, un beneficio, era una situación que nos daban los dioses, ¿no? Era un don divino y que la enfermedad era un castigo de estos dioses, ¿no? Bien, el paradigma mágico, entonces mágico religioso, se basa en eso, ¿no? De que el proceso salud-enfermedad está básicamente sometido a los designios de fuerzas sobrenaturales, pues son fuerzas divinas, dioses, diosas, espíritus, que pueden determinar si enfermamos, estamos sanos o finalmente morimos. De hecho, al tener ese concepto de salud, nuestros primitivos antepasados lo que hacían era recurrir a estas fuerzas sobrenaturales mediante ofrendas, mediante rezos, ritos, sacrificios, conjuros, uso de amuletos, para pedir por la salud de las personas, ¿no? Bien, ese fue el paradigma dominante hasta el siglo V antes de Cristo. En el siglo V
V antes de Cristo, hubo en Grecia una revolución del pensamiento humano. Los filósofos griegos se enfocaron más en la naturaleza, más en los fenómenos de la naturaleza, intentando explicar estos fenómenos al margen de la acción o de la voluntad de los dioses. Empezaron a observar la, el, las características de la vida y los fenómenos de la naturaleza en general y buscaron explicaciones más racionales a estos fenómenos. Entre ellos, el proceso salud-enfermedad. Este gran personaje, Hipócrates, al que consideramos el padre de la medicina, inició una nueva, un nuevo paradigma en el área de la medicina, el paradigma naturalista, porque se basaba en esta corriente filosófica, el naturalismo, que consideraba que la naturaleza era el principio y el fin de todas las cosas, y que cualquier fenómeno de la naturaleza podríamos explicarlo observando a la propia naturaleza y no recurriendo a otras explicaciones. En este marco nace entonces la teoría humoral de la enfermedad, ¿no? En el que considera que hay diferentes humores que son los que forman parte del cuerpo humano. Estos humores vendrían a ser la bilis negra, la flema y la sangre, y que los 4 humores deberían estar en equilibrio para producir la salud, y cuando había un desequilibrio de estos humores se producía la enfermedad. Ahí Hipócrates hizo la primera clasificación seria de las enfermedades, las clasificó en enfermedades húmedas, enfermedades secas, enfermedades frías, enfermedades calientes. Vean ese gran avance de la medicina, ¿no? De no tener ningún tipo de idea ni de clasificación de las enfermedades, solo regirse por lo que los chamanes interpretaban de los signos divinos, a una clasificación ya mucho más estructurada y mucho más racional de lo que vendría a ser la enfermedad. Esto ha ocurrido hace 2500 años atrás. Esta teoría, la teoría humoral, ha tenido una importancia enorme en la medicina, ha transformado la visión de la medicina. De hecho, Hipócrates nos ha legado el método hipocrático de el diagnóstico y el tratamiento, que se basa en la observación del enfermo como la base de la clínica, y además el uso de diferentes sustancias naturales para el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Además, Hipócrates no solamente hizo una clasificación de todos los medicamentos naturales que se utilizaban hasta ese entonces, que ya era muy importante, sino que también introdujo diferentes instrumentos para el tratamiento de las enfermedades. Por esto es que a Hipócrates se lo considera el padre de la medicina, por esta revolución que hizo en el pensamiento médico. Luego, esta teoría ha sobrevivido muchos pasajes importantes de la historia humana, entre ellos dentro de la historia, por lo menos de la civilización occidental, todo lo que ha sido el Imperio Romano, luego del Imperio Romano, la Edad Media, luego de la Edad Media, el Renacimiento, y finalmente ha ido decayendo y hasta llegar a desaparecer. Este es un paradigma que ha ido perdiendo fuerza, y porque el conocimiento humano ha ido avanzando y profundizándose. De hecho,
Ya durante el Renacimiento, se llama Renacimiento esta etapa, porque renacen esas ciencias que los griegos y los romanos, pero en particular los griegos, habían empezado a cultivar 2000 años antes, y que fueron perseguidas, fueron estigmatizadas por el cristianismo. Eh, la Inquisición no permitía otra idea más que las ideas que estaban escritas en la Biblia, y había un absolutismo religioso total. Entonces, al término de la Edad Media y al, al, cuando empieza el Renacimiento, hay un nuevo pensamiento que empieza a aflorar en el ser humano y en Europa en particular, y empiezan a nuevamente renacer, digamos, las ciencias, la física, la química, la biología, la geología, la astronomía, ¿no? Eh, Además, hay grandes inventos que revolucionan el conocimiento: el telescopio de Galileo, el microscopio de Hooke. Por otro lado, todos los inventos de Leonardo da Vinci, nuevas investigaciones, importantes investigaciones que se empiezan a hacer a partir de la liberación, digamos, de la opresión religiosa a la que estuvieron sometidos, que estuvo sometida esta parte de la humanidad, en Europa por lo menos, ¿no? Una opresión religiosa que no dejaba mayor cabida a pensamientos divergentes. Por ejemplo, se empezó a investigar al ser humano, ya empezó una mayor investigación del cuerpo humano, más prácticamente, digamos, concretamente en lo que hace a la medicina. Vean, entonces empiezan a emerger los grandes anatomistas: Vesalio, ¿no? Es el representante máximo, digamos, de todos los anatomistas, pero Leonardo da Vinci también tuvo mucho que ver con el estudio de la anatomía humana, aportó mucho a la anatomía da Vinci, y empezaron a estudiar más de cerca al organismo, al cuerpo humano. Y de hecho Vesalio escribió y dibujó sus esquemas del cuerpo humano, de los huesos, de los músculos, y los plasmó en su obra que se llama La fábrica del cuerpo humano, en latín Humanis Corporis Fabrica. Este libro es una de las joyas de la literatura universal por la calidad de los dibujos, por la calidad de la información. De hecho, este libro, aunque hay, bueno, nuevos tratados de anatomía como los de Testi, los de Latarjet, Rouvier, sin embargo, no ha sido superado el libro de Vesalio en la calidad del dibujo y en la descripción anatómica. Entonces, ven, empezamos a conocer mucho más en detalle el cuerpo humano. Por otro lado, el microscopio la ayuda a ir mucho más allá de los tejidos y a encontrarnos con ¿qué? Con la célula. Empiezan la teoría celular de la enfermedad. Luego se vio que la enfermedad no radicaba en la alteración de los humores, como planteaba la teoría humoral, que en su tiempo fue revolucionaria, sino en la alteración de la célula en particular. Entonces, los conocimientos humanos empezaron a tener una mayor profundidad y una mayor amplitud, ¿no? Gracias a las ciencias. Además, se pudo desarrollar mejores productos para el tratamiento de las enfermedades. Empezaron a aparecer
medicamentos, ¿no? La síntesis de medicamentos a partir de sustancias químicas, ¿no? Que ya empezaron a superar solamente la acción o el uso de plantas, de partes de animales, ¿no? De polvos, sino que se empezó a mezclar sustancias, a sintetizar medicamentos gracias al avance de la química también. La física, por otro lado, empezó a aportar también para los medios de diagnóstico. Mejoraron los medios de diagnóstico. Entonces, surge un nuevo paradigma. El paradigma naturalista, el paradigma basado en la teoría humoral de Hipócrates queda allá atrás y aparece un nuevo paradigma, el paradigma biomédico. En este paradigma empieza a construirse desde el año 1600 después de Cristo, cuando empieza el Renacimiento, hasta prácticamente a mediados del siglo XX. Y tiene una vigencia importante, ¿no? Aquí ya no hay esa idea de que las enfermedades se producen por la alteración de los humores y que ese desequilibrio entre la sangre, la bilis, la flema y la bilis negra producía enfermedades secas, húmedas, etcétera, ya queda totalmente superado, queda atrás. De hecho, hay varias teorías que se empiezan a desarrollar, la teoría iatroquímica, la teoría iatrofísica, la teoría animista, la teoría vitalista, que si ustedes tienen tiempo pueden leer todas estas teorías que son la base de este paradigma biomédico. Por ejemplo, la teoría iatroquímica dicen que la base, digamos, de la enfermedad, por eso se llama iatro, ¿no? La que produce las enfermedades, la génesis de las enfermedades está en la alteración de los procesos bioquímicos del organismo. Ya, ¿por qué hablan de teoría iatroquímica? Porque ya la química, la bioquímica ya son ciencias establecidas que se desarrollan, que ya tienen importantes teorías. Luego, la iatrofísica dice que la base de las enfermedades está en la alteración de procesos físicos. Cuando hablamos de procesos físicos, ya se empieza a entender que muchas de las células, como las células nerviosas, por ejemplo, desarrollaban una energía eléctrica. El corazón desarrolla una energía eléctrica, produce una energía eléctrica. No sabían bien exactamente, no conocían todo este mecanismo de la despolarización de la célula y la repolarización, pero ya había, como ya se conocía además a la electricidad, ya se empezó a observar que el organismo era un buen conductor de la energía eléctrica. Cuando una persona se electrocutaba y otra persona intentaba ayudar al electrocutado, también terminaba siendo electrocutado. Eso quería decir que el organismo humano era un buen conductor de la energía eléctrica y que en el interior del organismo se desarrollaban procesos de producción de energía eléctrica. Entonces, la iatrofísica también empieza a estudiar los fenómenos físicos que se producen en el organismo y que la alteración de estos fenómenos físicos se podría conducir a la enfermedad. La teoría animista también y la vitalista, que eran parecidas, hablaban sobre los flujos que normalmente se producen en el organismo, que dan vida al ser humano, ¿no? Y que partían desde las células. Estos flujos eran alterados en su recorrido. No tenían una idea clara de qué eran estos flujos, pero los identificaron que los principales flujos partían de las neuronas del sistema nervioso central, que para eso eran los nervios, para conducir los flujos vitales. Por eso hablaban de una teoría vitalista que daba lugar a la vida, ¿no? Entonces, vean, todas estas nuevas teorías
que se empiezan a desarrollar gracias a las ciencias, van a ir conformando esta nueva forma de interpretar y de actuar sobre la enfermedad, que es el paradigma biomédico. Este paradigma dice que las enfermedades están ocasionadas por una causa específica que las produce. Este puede ser un microorganismo como las bacterias, los virus, una alteración metabólica, un traumatismo, una intoxicación, etc. De hecho, ya se empezó a identificar también, gracias al microscopio, la presencia de bacterias, de sustancias, de microorganismos que nos producían enfermedades, ¿no? Entonces, vean, este paradigma es en lo esencial nos dice que cada enfermedad tiene una causa, ¿no? Esta causa puede ser una infección, puede ser una alteración metabólica, un traumatismo, una intoxicación. Y para cada causa, entonces, debería haber un tratamiento. Y que la identificación de la causa era esencial. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad consiste en la identificación de la causa. Y también para la identificación de la causa tenemos tecnología, ¿no? Se desarrolló tecnología de diagnóstico. De hecho, vean, hasta los rayos X a fines del 800, ya se incorporaron a la medicina gracias a que se vio que los rayos X no atravesaban los cuerpos sólidos ni los gases que habían en el organismo y que a partir de, y solamente atravesaban los órganos blandos. Y entonces en la placa de rayos X quedaba reflejado los huesos o los gases. Y esto ayudó a interpretar lo que estaba pasando en el organismo, en especial para los traumatismos. Una fractura fácilmente se la podía ver, o una alteración de los pulmones o de los gases del intestino. Entonces, fueron ya medios de diagnóstico que se empezaron a incorporar. Entonces, esto permitía identificar la causa de la enfermedad, ¿no? Y desde luego el tratamiento consistía en eliminar la causa utilizando un medicamento específico. La bioquímica, la química, la farmacia se empezó a desarrollar, la farmacología ya se empezó a desarrollar, empezaron a aparecer medicamentos, ¿no? Para una u otra, para el tratamiento de una u otra enfermedad. La bioquímica logró aislar los componentes activos de muchas de las plantas para, para ser utilizados en la producción masiva de medicamentos. Por ejemplo, se identificó a la molécula del opio para producir morfina en gran cantidad y la morfina es un potente analgésico. El opio se usaba desde la antigüedad para disminuir el dolor, reducir el dolor, pero vean, la química y la bioquímica logran identificar a la molécula, aislarla y reproducirla para luego producir morfina en gran cantidad para la administración en los pacientes con dolor. Y así, o la digital, o cualquier de las, muchas de los medicamentos que tenemos hoy día como base del tratamiento de muchas enfermedades, tienen sus principios activos en plantas, en raíces, en hojas que están en la naturaleza. Pero la química y la bioquímica no se quedan solamente en aislar estas moléculas para reproducirlas en el laboratorio, sino además se encargan de obtener nuevas moléculas, moléculas ya sintéticas, totalmente sintéticas, que producían un efecto para el tratamiento de las enfermedades. Entonces, ven,
el paradigma biomédico es muy sencillo, pero es muy mecanicista a su vez, ¿no? Lo que nos dice es que como toda enfermedad tiene una causa, si identificamos la causa con el medio de diagnóstico adecuado, utilizando el medicamento apropiado, se puede curar la enfermedad. Esa es la nueva forma de entender el proceso salud-enfermedad. Un nuevo concepto entonces de la salud y de la enfermedad está en el paradigma biomédico. Este paradigma biomédico se basa además en una filosofía también, en una corriente filosófica, que es el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que nace justamente con las ciencias y dice que este es un sistema filosófico que está basado en el método experimental, en el método científico de investigación, y se caracteriza por rechazar todas las creencias universales y las nociones a priori. Es decir, todas las creencias que son basadas en simplemente ideas que no sean demostradas mediante la experimentación, no tienen validez para el positivismo, ¿no? Incluso, vean, la teoría humoral era una idea que tenía simplemente Hipócrates, mucho más racional que las ideas de los sacerdotes que practicaban el paradigma mágico religioso, pero como nunca se comprobó la presencia de los humores, bueno, ahí estaba la sangre, estaba la bilis también como un producto que producía el hígado, pero no se tenía una idea de cuáles eran las funciones incluso de la bilis, de la sangre antes del Renacimiento. Recién, ¿vean? Cuando se identificaron a los glóbulos rojos con el microscopio, se tuvo idea de que estos glóbulos rojos participan en el transporte de oxígeno. Después, cuando se identificaron las plaquetas, se sabe que estas participan en la coagulación, o los glóbulos blancos en el transporte o en la defensa del organismo, y que además hay otros componentes de la sangre, y cada vez se encuentran mucho más componentes en la sangre, ¿no? Que participan en diversos procesos fisiológicos, pero en los tiempos de Hipócrates no se conocían ninguna de estas características. Hipócrates solamente partió de que la persona que perdía sangre cuando se desangraba moría, ¿no? Y que la sangre era esencial entonces para la vida. Lo mismo con la bilis negra o la bilis. Veía que en muchas enfermedades había un exceso de bilis, por eso las personas cuando vomitaban bilis, ¿no? En especial en las enfermedades gastrointestinales, hepáticas, que eran muy comunes en el tiempo de Hipócrates, pero no conocía exactamente el papel de la bilis ni cómo se formaba la bilis como lo conocemos ahora. De hecho, sobre la flema y la bilis negra hay sospechas de que serían parte de, por ejemplo, los líquidos que forman parte del organismo, ¿no? Y que son constituyentes vitales y que tienen un papel clave o tienen un papel importante en el mantenimiento de la vida, pero más allá no se conocían cuál era la función de los tejidos de los órganos. Entonces, ven, la teoría humoral se basaba en nociones a priori que no tenían ningún tipo de demostración científica mediante ningún tipo de método experimental. Entonces, el positivismo rechaza todas estas creencias y las nociones a priori, y dice que la única clase de conocimiento que resulta válida es el de carácter científico. Y este conocimiento científico surge
de respaldar las teorías tras la aplicación del método científico de investigación. El método científico de investigación nace de la identificación de un problema, luego de los objetivos científicos que se le debe dar para la solución de ese problema, luego el planteamiento de una hipótesis, después del planteamiento de la hipótesis viene la prueba de la hipótesis y finalmente, cuando se tienen los resultados de la prueba de la hipótesis, las conclusiones del método experimental. Entonces, todo ese proceso que conocemos como método científico de investigación o de experimentación es el que tiene que cumplirse para que un conocimiento sea válido. Y además, para que el conocimiento sea válido, tiene que ser respaldado a través de la estadística. Si no tiene un respaldo estadístico, esta investigación que se hace no tiene validez. O sea, vean cómo el positivismo utiliza todo el desarrollo científico de los últimos años para intentar explicar como válido un conocimiento o para intentar tomar como válido un tipo de conocimiento. Entonces, dentro del positivismo, las enfermedades, o para el positivismo, las enfermedades son solamente una alteración de lo normal. Lo normal es lo que está previamente establecido. Y para el positivismo habría un exceso o un defecto en la excitación de los tejidos. Los tejidos normalmente tienen sus propios niveles de excitación, el tejido nervioso, el muscular, el glandular, la piel, todos los tejidos tienen una opción por encima o por debajo de lo normal. Entonces, ya este, eh, eh, del paradigma biomédico. Entonces, en la bacteria. Luego, el diagnóstico y el tratamiento tiene que basarse en la identificación de estos, digamos, de la causa de la enfermedad y utilización de los medicamentos adecuados y está en hospital con el uso de medicamentos con tecnología de punta, con el estado normal es porque la profe que está capacitado para todo esto, el médico. ¿Y dónde? En el hospital. Perfecto. Hasta aquí estaríamos de acuerdo, ¿no? De hecho, esta teoría, este paradigma se desarrolló con siglos, tuvo máximo
el siglo XX y luego fue decayendo. Aunque, desde luego, ven, el paradigma biomédico se apoya en la ciencia, en el desarrollo científico y tecnológico, y desde ese punto de vista va a mantener su vigencia mientras la ciencia sea la principal herramienta de obtención del conocimiento. Bien, como les decía hace un momento, la, la astrofísica, animismo, vitalismo, solidismo, brownismo, mesmerismo, todos estos dieron origen a distintos conceptos de enfermedad, pero ya rechazando la teoría humoral y incorporando una visión nueva a lo que deberíamos entender por enfermedad. Al final, vean, cada una de estas teorías o sistemas médicos no tenía toda la verdad, pero sí ha aportado a una nueva comprensión dentro de lo que es el paradigma biomédico del proceso salud-enfermedad. Muy importante, se lo conoce como pintor, como inventor, pero también tiene un tratado de anatomía que es una joya eh, una joya dentro de la literatura médica. Vesalio, con su famoso libro de Humanis Corporis Fabrica, fue el que revolucionó la anatomía. Además, vean, Vesalio tenía una característica de dibujar al cuerpo humano en actitudes cotidianas. Muerte, aislado, un hueso aislado. También del humano, ¿no? Y donde podemos observar cómo se desplazan los huesos, las posturas de los músculos en el organismo, en el cuerpo. Muchos anatomistas han contribuido a al personaje Ambrose Paré en realidad aquí en realmente tres fagios la infección por puro contacto, es decir, de enfermo a saber el teclado de una computadora. Si tengo coronavirus, viene otra persona, utiliza el teclado, se contagia, sus manos se contaminan, se lleva que actúan como vectores llevando la enfermedad de un humano a otro. Entonces, esta es teoría del contagio que empezó a explicarnos de dónde vienen las enfermedades infecciosas. No son
maldiciones, ¿no? Sino son contagios, ¿no? Falta de higiene, falta de precaución en la manipulación de enfermos que luego estos enfermos contagian a sanos, etc. En la circulación de la sangre, el bombeo de la sangre por el corazón, que crea de oxígeno a los tejidos y desde los tejidos retorna por las venas hacia el corazón y luego a los pulmones para purificarse, recambiar, ¿no? El oxígeno, el dióxido de carbono por el oxígeno para volver a circular, ¿no? Antes de Harvey había un gran número de teorías en los que no se entendía muy bien para qué servía la sangre. Se sabía, como les digo, que era un líquido vital sin el cual no podíamos vivir, porque las personas que perdían sangre inevitablemente morían cuando se desangraban, pero no se conocía bien su función ni cómo circulaba dentro del organismo. Harvey, que es considerado el padre de la fisiología, fue el que describió en su libro el funcionamiento del corazón en los animales, así se llama el libro, cómo funciona la sangre, cómo funciona el corazón y cómo la sangre circula por el cuerpo. Un médico español, Servet, unos años antes, hizo la misma exposición de sus descubrimientos, de sus investigaciones, pero lamentablemente Servet fue escuchado por curas, por pastores religiosos que lo condenaron a morir quemado porque dijeron que estaba hablando sacrilegios, que era un hereje, que el corazón no era el que determinaba el funcionamiento del organismo, sino que era Dios el único capaz de hacer vivir a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, tergiversaron además las investigaciones, o sea, las palabras de Servet y lo quemaron vivo. Felizmente Harvey ya no cometió el mismo error de Servet y él expuso sus teorías frente a otros médicos, a otros investigadores que lo entendieron desde un punto de vista racional, sin el prejuicio religioso. Entonces, pudo aportar de esa manera al desarrollo de la ciencia, ¿no? Este es el libro de Harvey en el que explica cómo circula la sangre. Luego, Leeuwenhoek fue un médico que utilizó, en realidad creó, más que médico, fue un físico, pero que creó el primer microscopio, la sencillez del primer microscopio, pero que tiene varios de los elementos que tienen nuestros microscopios actuales. Si vemos, vean, aquí está el tornillo que va a llevar el portaobjetos, ¿no? Aquí está el portaobjetos que tiene la muestra hacia el lente, ¿no? Esta pequeña esfera de vidrio es el lente, entonces aquí se pone la muestra que actúa como portaobjetos y con eso tiene que haber eh, cámara de una fuente de luz, incluso que Leeuwenhoek logró ya el microscopio. Este es el microscopio de Hooke, incorpora ya un lente, un espejo para refractar mejor la luz eh, eh, y
tubo, ¿no? Por el cual, y el lente, el ocular, Hooke descubrió las células en el corcho y monasterios le puso el nombre de célula. De ahí viene el nombre de célula, de celda, ¿no? De las habitaciones en las que habitaban los monjes en los monasterios. ¿Ven? Fíjense, este dibujo de Hooker, de 1665, entonces el microscopio blancas, las neuronas, mirar los espermatozoides, mirar los óvulos y poder explicarme detalles gracias al microscopio. Clasificación, y Sydenham ya clasifica las enfermedades como enfermedades del aparato respiratorio, del aparato digestivo. Casi es la clasificación de enfermedades que usamos ahora. La primera fue de Hipócrates, de enfermedades secas, calientes, frías, húmedas y todas sus variedades y sus combinaciones, pero ya Sydenham dejó atrás a la teoría humoral. Recuerdan, las nuevas corrientes médicas ya rechazaron la teoría humoral y Sydenham clasificó más bien como enfermedades de los diferentes aparatos o de los diferentes sistemas del sistema respiratorio, del sistema digestivo, del sistema circulatorio. Y bueno, poco a poco fueron desarrollándose los instrumentos médicos. Este gran médico, Laennec, inventó el fonendoscopio, esa es la primera versión del fonendoscopio. Jenner descubrió las vacunas que son tan útiles y que tantas vidas han salvado. Snow fue el primer epidemiólogo que describió cómo se comporta una epidemia y cómo se puede cortar a una epidemia y que evitar que pueda difundirse por toda una comunidad. Los conceptos de foco, de contagio, etcétera, los profundizó y gracias a John Snow en este momento la epidemiología cuenta con un montón de herramientas la medicina clínica y la llevó a un nivel muy alto. Pasteur, que hizo investigaciones microscópicas de un gran número de microorganismos, lo mismo que Hooke, Röntgen, que descubrió los rayos X, ¿no? Y finalmente todo lo que viene a ser las técnicas quirúrgicas y de diagnóstico, de tecnología de punta que se han ido desarrollando en los últimos años hasta que Watson y Crick identificaron al ADN, lo describieron, vieron sus componentes, para qué sirve el ADN, qué es la transcripción, qué es la traducción génica, etcétera, ¿no? Watson y Crick, los que descubrieron el ADN. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, la medicina
se benefició mucho del pensamiento biomédico, ¿no? Sin embargo, como el conocimiento avanza, empezaron a aparecer nuevas paradigma, el paradigma sociomédico de la enfermedad. Y una de las principales observaciones del paradigma sociomédico es que la enfermedad no tiene una sola causa, sino que en general las enfermedades son multicausales. Hay muchas causas o factores, se los conoce como factores, que intervienen en el desarrollo de una enfermedad. El ejemplo de la tuberculosis. Evidentemente es el bacilo de Koch el que va a, digamos, a ingresar al pulmón y va a desarrollar la infección. Pero para que el bacilo de Koch llegue al pulmón, tienen que coincidir varios factores, ¿no? Eh, tenga, tenga condiciones socioeconómicas bajas en general, ¿no? Si nuestros hábitos de higiene son buenos, no nos vamos a contagiar. Entonces, no es una sola. Está muy bien, se lo despide con globos. Puede haber predisposiciones orgánicas a los rasgos genéticos y otros para adquirir diabetes. Presentan porque confluyen en el mismo individuo diferentes factores que contribuyen a que se tabaquismo, como el alcoholismo, como el uso de drogas, no solamente drogas como la cocaína. Ambiental en el que vive el paciente que afectan y que pueden contribuir a
o menos las personas. O que atendamos oportunamente nuestra salud y no tengamos problemas, o que no atendamos oportunamente nuestra salud y terminemos muriendo o complicando una enfermedad relativamente, digamos, banal. Una enfermedad banal, que es una enfermedad sin importancia, pero que puede complicarse en una enfermedad grave, ¿no? Que puede llevar a una discapacidad o incluso la muerte. Entonces, entonces, todas estas condiciones están en el entorno en el que vivimos. Son factores que favorecen o que también evitan que se presenten las enfermedades. Entonces, cuando vamos a hacer un diagnóstico de una enfermedad, no solamente hay que identificar la causa etiológica, sino todos los factores de riesgo. De hecho, Hipócrates, en toda su capacidad filosófica, incluso que tenía Hipócrates, iba más allá de solamente ir a ver si era una infección o si era un trauma, sino que, si ustedes recordarán, pues, comenté esto y está en el libro de las aguas, los aires de Hipócrates. Él decía que cuando un médico llega a un lugar, antes de atender a los enfermos, tiene que ver las características del lugar, si es frío, si es húmedo, si es a orillas del mar, en las montañas, en los valles, si hay vientos, hay agua, qué tipo de agua, qué comen esas personas, cuáles son sus alimentos, para que cuando atienda ya a cada uno individualmente, todos estos elementos que él ha observado del entorno de las personas le ayuden a llegar a un diagnóstico más certero. Ya Hipócrates hablaba de estos elementos. No se basaba solamente que podrían afectar y que podrían haber factores que pueden ayudar a que el individuo pueda salir de la enfermedad. Bien, entonces, el diagnóstico aquí consiste en la identificación de los factores de riesgo y también el tratamiento, entonces, consiste en eliminar todos estos factores de riesgo. Es sabido que por la diabetes o para la hipertensión o para cualquier otra enfermedad crónica, por ejemplo, no solamente hace falta el medicamento. Hay un tratamiento, el medicamentoso, que es importantísimo por todo el aporte de la ciencia, de la farmacología, de la medicina, es esencial. Pero sin el tratamiento no medicamentoso, los medicamentos muy poco pueden hacer. Si un paciente con diabetes tiene sus hipoglicemiantes, tiene todo su tratamiento, pero se olvida de la actividad física, se olvida de mejorar sus hábitos alimentarios por muchas toneladas de medicamentos que le demos, igual esa diabetes va a avanzar y va a terminar complicándose, o un hipertenso. Una persona que tiene hipertensión, por muchas toneladas de antihipertensivos que se le dé, igual si no tiene cuidado con el uso de sal, la sal no modifica ciertos hábitos, sino también si no se dedica por lo menos a hacer una caminata de dar 2 vueltas a la plaza cada día, no va a poder mejorar su condición y va a terminar con complicaciones de la hipertensión. Y es así en todas las enfermedades. Entonces, vean, siempre que hay que, entonces el tratamiento tiene que incluir la eliminación de todos los factores de riesgo, disminuir por lo menos los factores de riesgo que afectan al paciente. Ahora, además, otra cosa que es diferente del paradigma biomédico es que aquí el médico no es el actor principal ni el único, ¿sí? Del tratamiento del paciente, ¿no? Aquí hay un equipo que tiene que encargarse de los pacientes.
en todos los pacientes, vean, en todas las enfermedades, en especial en las enfermedades de tipo crónico, porque las enfermedades, en especial en las enfermedades crónicas, hace falta la intervención del médico, de un o de diferentes especialistas, ¿no? No solamente un endocrinólogo o un cardiólogo, sino de diferentes especialistas que se ocupen del paciente. En algunos casos, incluso salud, pero que son esenciales para que vive una persona y de alguna manera intentar mejorar sus condiciones de vida, porque muchas personas, por las condiciones en las que viven, no van a poder seguir un tratamiento, no van a poder seguir una intervención a largo plazo si no hay algún tipo de ayuda para esas personas. Entonces los médicos, los hospitales se recurren a estos trabajadores sociales para que puedan visitar a las familias, ver y buscar la forma. No lo hacemos directamente a los médicos, pero tenemos que trabajar en coordinación con un trabajador social para ver que ese trabajador social en el ámbito de sus competencias de trabajo pueda ayudar a buscar alguna alternativa a las personas para que puedan recibir un tratamiento. De lo contrario, por más que tengamos el diagnóstico y todo nuestro esquema de tratamiento perfectamente delineado, no vamos a poder hacer nada, porque ese paciente no puede acceder al tratamiento. Entonces, ven, este paradigma sociomédico cambia la visión de la medicina. Desde luego que tanto el diagnóstico como el tratamiento necesitan de tecnología de punta, necesitan de hospitales, necesitan de médicos, necesitan de enfermeras, necesitan de medicamentos, de todo tipo de medicamentos, pero no es solo eso lo que se necesita para el tratamiento de un enfermo y para el diagnóstico y para su recuperación. Entonces, la forma entonces de comprender el proceso de salud de enfermedad va cambiando, ¿no? Ahora, ¿en qué corriente filosófica se respalda este paradigma sociomédico? En la dialéctica. La dialéctica es un método de razonamiento que enfrenta posturas diferentes con la misión de confrontarlas y a partir de ellas obtener la verdad. Entonces, esto quiere decir que no todos tienen la verdad, ¿sí? Sino que cuando una persona con su parte de la verdad discute esta verdad con otra que tiene también su parte de la verdad, esa discusión suele tener como resultado un nuevo conocimiento, una nueva postura, ¿no? Que sale del enfrentamiento de estas dos posturas, más que enfrentamiento, de la confrontación de estas dos posturas. Y entonces esa nueva verdad nos ayuda a avanzar y a encontrar soluciones a los problemas. A veces, y en general, la dialéctica dice esto, que si yo tengo mi verdad y con mi verdad quiero encontrar la solución a un problema, puede ser que no la encuentre nunca, si no hay otra persona que me viene a confrontar y me hace ver las cosas en las que yo estoy errado. Lo mismo puede ocurrir con esa otra persona. Con su propia verdad no podrá encontrar la solución a los problemas que le plantea la vida, la naturaleza. Entonces tiene que haber una confrontación, una oposición de ideas. Y es así como avanza la ciencia. Lo que hoy día se da por sentado como una
verdad última, mañana va a aparecer otra persona que va a confrontar, va de esa confrontación, luego de un diálogo y discusión entre las diferentes posturas, se descubre una nueva verdad, que para la dialéctica esa nueva verdad además no es absoluta, porque también cualquier momento en la misma verdad, en ese nuevo conocimiento, en la génesis de ese nuevo conocimiento está la génesis de su confrontación, de la nueva verdad que la va a confrontar. Entonces, este es un devenir, ¿no? Es un método de conocimiento como la expresión del devenir de la realidad, ¿no? En las que siempre va a haber una verdad que va a dar lugar a una nueva verdad a partir de la confrontación o de la exposición de elementos opuestos. Y eso es lo que en última instancia, en ese tipo de filosofía, en la dialéctica es que se basa este paradigma sociomédico. Entonces, la enfermedad tiene un origen multicausal, estas muchas causas los podemos llamar factores de riesgo, ¿no? Que pueden ser biológicos, sociales o estilos de vida, las personas cómo viven, fuman, no fuman, usan drogas, no usan drogas, qué tipo de comida es su comida, digamos, habitual, una comida saludable, una comida variada, basada en elementos más naturales, es comida rápida, etcétera. Utiliza alcohol, hace ejercicio físico, hace actividad física, qué sé yo. ¿Ven? Estos estilos de vida son determinantes para estado, salud, enfermedad. Y desde luego el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente que nos rodea. Para empezar, si hace frío o hace calor, es invierno o es verano, si el medio ambiente está contaminado, si el agua está contaminada, el suelo está contaminado, el aire está contaminado, o el ambiente físico que nos rodea está contaminado, la contaminación de ruido, por ejemplo, ¿no? De luces, las personas que trabajan en los mercados, por ejemplo, en los mercados hay demasiada sobrecarga de estímulos auditivos, visuales, hay luces, hay música, gritos, bocinas, etcétera, que cuando uno va a hacer su compra, bueno, no hay mayor problema, uno entra y sale y se va, pero las personas que llegan ahí desde las 6 de la mañana y se van a las 8 de la noche están permanentemente sometidas a ese exceso de estímulos. Llegan a su casa con dolor de cabeza, llegan a su casa con insomnio, suelen tener trastornos desarrollan también patologías. Entonces, esta es una característica que nos muestra que hay diferentes causas que pueden contribuir a producir una enfermedad, no solo una causa, ¿no? En el mismo individuo y en la misma enfermedad. Y que el diagnóstico y tratamiento necesita una intervención multisectorial. Esta intervención multisectorial incluye equipos de salud, el médico que tiene que ser, digamos, el que hace el diagnóstico, el tratamiento, pero que es también el que tiene que coordinar todo a este equipo
Porque un médico puede decir, usted necesita un psicólogo, necesita un nutricionista, necesita un fisioterapeuta o necesita este otro especialista para coadyuvar al tratamiento. O además, una persona puede necesitar del apoyo de un trabajador social para que se pueda llevar adelante su diagnóstico, su tratamiento, ¿no? Entonces, equipos de salud y el uso de tecnología apropiada, que incluye toda la tecnología de salud, ¿no? Desde, qué sé yo, la sal de rehidratación oral hasta la resonancia magnética. Y finalmente, estos dos elementos, la participación de la comunidad. Cuando hablamos de la participación de la comunidad, aquí incluye a la familia. El enfermo no es una persona sola, no es un individuo que no tiene un capital social. La persona tiene su familia, tiene sus amigos que deberían participar también de los procesos, al menos si el paciente lo quiere, deberían participar de los procesos de tratamiento, de diagnóstico, de apoyo al paciente. Y finalmente la incorporación de saberes, ¿no? No somos los únicos que trabajamos en salud, hay muchos saberes que están dispersos y que pueden ayudar a el tratamiento de un paciente. Bien, entonces, esta es la característica de lo que conocemos como atención primaria de salud. Ya van a llegar ustedes a las materias en las que lleven atención primaria, y la atención primaria de salud no es una atención de primeros auxilios, no es una atención para pobres, no es una atención que incluye solamente darle una tableta para el dolor al paciente. No, la atención primaria incluye todas las prestaciones que recibe un paciente, pero de acuerdo a el nivel de atención que requiere el paciente. Si el paciente no necesita más que una consulta externa y un tratamiento sintomático de la gripe, por ejemplo, no hay para qué a ese paciente mandarle a hacerle tomografías, resonancias magnéticas, ni hacerle una intervención quirúrgica de nada, ¿no? Pues, necesitará solo paracetamol para sus síntomas y ya está. O si el paciente tiene neumonía, entonces necesitará internarse, necesitará tomografías, necesitará procedimientos especializados y medicamentos especializados para la tomografía. Y si tiene cáncer de pulmón, entonces necesitará de los métodos de diagnóstico que incluyan tomografía, biopsias, resonancias magnéticas y de tratamiento, quimioterapia, radioterapia, cirugía. Eso es atención primaria. Dar a cada paciente la atención que requiere de acuerdo al nivel de atención que precisa por el tipo de enfermedad que tiene. Bien, entonces, hasta aquí vamos a llevar ahora, no sé si tienen alguna consulta. Esos son los paradigmas en salud, por lo menos esos cuatro, los que yo he podido reunir e identificar para comprender esta evolución del concepto de salud y de enfermedad a lo largo del desarrollo histórico de la humanidad. Bien, si no hay consultas, si no hay opiniones sobre este tema, antes de terminar la clase, vamos a hablar sobre la tarea. Bien, a ver, voy a cerrar este chat. Vamos a dejar de compartir. ¿Dónde nos vamos? ¿Hay alguien que quiera
voluntariamente exponernos, compartirnos su tarea? Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien quiere comentar la tarea? ¿Qué tarea, doctor, de las dos tareas? Las dos, pues. ¿Quién quiere hablar sobre las dos tareas? Bueno, a ver, Anaí Quispia, ¿está? Está, entonces, Anaí, ¿me escuchas, Anaí? Anaí, ¿no? Sí, Sí. doctor. Bueno, Anaí, ¿has hecho las tareas? Aún no, doctor. Ah, no has hecho. Bueno, no hay problema. Camila Balda, ¿hiciste la tarea? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Ah, muy bien, Camila. A ver, contanos, a ver, ¿qué te ha parecido Hipócrates? ¿Qué has leído sobre Hipócrates? Sobre la historia que dice que nació en la isla de Kos, en Grecia, en el año 460 a.C., la cual este fue visto, como usted dice, uno de los grandes médicos en todos los tiempos, ya que se basó en la observación y en el estudio del cuerpo humano. También fue el primer médico que sostuvo las ideas, las sensaciones de la prevención del cerebro y no del corazón. Viajó por Grecia, fundó escuelas de medicina en Kos, donde vivía. También empezó a enseñar sus ideas y es por eso que se le asoció con, no, y es por eso que escribió un libro que es el Corpus Hippocraticum. También llegó a desarrollar el juramento de Hipócrates, que eh, lo llevamos en práctica hoy en día. Y una de sus obras que fue elaborada, la mayoría de su obra fue elaborada por los discípulos, donde descubrió sobre la anatomía, habla de la anatomía, la naturaleza del hombre, sobre la clínica y su patología, lo cual fue eh, desarrollando. ¿Y qué te parece a vos como estudiante de medicina? ¿Qué opinas de la vida de Hipócrates? Vos, ya tu opinión. Bueno, a mí me gustó que este fuera un médico ya que rechazaba las enfermedades que era producida por supersticiones como las personas y posesiones del diablo y más él sostenía que la enfermedad tenía una explicación racional Muy y bien. también daba la importancia a los diagnósticos y se basaba en la observación del paciente. Ya. ¿Alguna anécdota que hayas leído sobre Hipócrates? ¿Algo que te haya gustado? No. Bueno, listo. Gracias, Camila. Muy bien. A ver, veamos. Ariel Rodríguez, ¿has hecho la tarea? Sí, doctor, sí, dice lo de Hipócrates. Y lo de Panoramics. Todavía, doctor, estoy leyendo. Bueno, a ver, contame de Hipócrates. ¿Qué es lo que te ha parecido Hipócrates? Me parece un gran médico, él es el padre de la medicina, fue el médico más importante de su época. Él desarrolló el método del aprendizaje, que consiste en la experiencia, observando al paciente, interrogándolo, conociendo su costumbre y cómo éstas habían repercutido en su salud. También vi sobre el juramento hipocrático, en el cual dice que no se dará ninguna droga o cuando sea solicitada y que no se va a hacer daño al paciente. Ya.
Y dime, ¿alguna anécdota que hayas leído de Hipócrates, alguna historia en particular? Eh, no, doctor. Bueno, listo. Gracias. Eres Ariel, ¿no? Sí, doctor. Aquí hay otro Ariel, a ver, los Sí, dos sí, Arieles, doctor. Ariel Jairo, ¿está? Sí, estoy acá, doctor. Algo que Ok. me gustaría añadir sobre lo que viene siendo Hipócrates, de que este, él se le podría atribuir la creación de los términos tan relevantes para la medicina como ser la convalescencia, el paroxismo, la crisis, la recaída, o términos como exacerbación y prognosis. Eso quería añadirlo. Muy bien. Sí, Y ¿verdad? Antes de Hipócrates, la terminología médica era inexistente porque no había una terminología médica, había una terminología más, digamos, popular, refiriéndose a los diferentes síntomas, a los diferentes procesos digamos, de la enfermedad. Eh, a partir de Hipócrates nacen los términos apropiados para cada situación, ¿no? Para cada tipo de proceso que se da en el cuerpo humano. Y estos términos obviamente han ido incorporándose a lo largo de los siglos, pero Hipócrates es el que inicia también, vean, con la terminología médica, un recurso que tenemos hoy en día los médicos de enorme valor. La terminología médica nos permite comunicar procesos del área de la salud, de la medicina, utilizando los mismos términos para que se utilizan en prácticamente todos los idiomas, ¿no? Varían muy poco de un idioma a otro. ¿Por qué? Porque estos términos tienen una base, una raíz griega en la lengua griega antigua, en la raíz griega clásica, y también se han ido incorporando términos con raíz latina, cuando los romanos han dominado el mundo, ¿no? Y todavía se siguen incorporando términos médicos y seguramente se seguirán incorporando. Se han ido incorporando términos médicos en francés, por ejemplo, cuando la medicina, digamos, la escuela de Francia era una de las más reconocidas y la más avanzada en medicina en el mundo occidental, por lo menos. Y hoy en día se están incorporando términos en inglés, ¿no? Porque es el idioma que se utiliza prácticamente en todas partes. Entonces, ven, también el lenguaje médico es muy dinámico y el lenguaje médico ha empezado con Hipócrates. Es otra, eh, algo más que los médicos le debemos a Hipócrates. Ese es otro legado que él ha dejado. Bien, gracias. que quería añadir algo más, quería añadir, Dime. que sobre una de sus obras llamada Sobre el médico, Ajá. destaca y recomienda que los médicos siempre fueran bien aseados, fueran honestos, tranquilos, comprensivos y serios. Además destaca también la importancia de mantener al paciente limpio y estéril, ya que anterior, no sé muy bien, pero creo que anterior a él, al paciente lo atendían en cualquier sitio. No le daban mucha importancia a eso. No, pues porque más importancia le daban a las divinidades, ¿no? En cambio, él ya empieza a ver al paciente y veía que parte de la atención del paciente era su higiene, la limpieza. De hecho, también la base de las teorías higienistas de salud pública y de salubridad tienen en estas ideas de Hipócrates sobre la limpieza y la higiene, sus, sus bases conceptuales.
Vos sabes que higiene viene de un término griego que es Igeia, y que Igeia es la diosa griega de la salud. De ese nombre de Igeia viene el término higiene, un término también aplicado ya digamos, a la terminología, digamos, global o popular, pero empezó como un término médico, ¿no? La higiene, podríamos decir la limpieza, pero cuando estamos hablando ya de la higiene del cuerpo humano, la limpieza del cuerpo humano, es la higiene y viene de este término griego, Igeia, e Igeia es la diosa griega de la salud en la antigua Grecia clásica. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Yo, doctor, quería hablar también sobre los aportes que hizo Hipócrates. Ajá. Se dice que él fue el primero en describir también cantidades de enfermedades, clasificándolas en agudas, crónicas, endémicas y epidémicas. Fue el primero. Sí. También dice que desarrolló protocolos de conducta médica en lo que él prescribía, ¿no? La estricta limpieza, como usted dijo, tanto del paciente como del médico. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más que te haya llamado la atención de Hipócrates? Sí, ¿has leído sobre Panoramics? A ver, contame. ¿Ya? Muy bien. Ahora, y de Fix, ¿no? El perrito. Bien, a ver, dime, ¿qué te ha parecido, qué papel juega Panoramix en todo esto? Es importante, no es importante?
Ujú. Bueno, sí. Entonces él representa a los druidas, ¿no? A los médicos, sacerdotes de la antigüedad en estos países europeos. Y en general los druidas eran así, como panorámicos, muy sabios, personas muy importantes, ¿no? Que realmente hasta los gobernantes buscaban su ayuda porque ellos eran personas sabias y que sabían resolver problemas, ¿no? Y uno de esos era Panoramix, aquí en la historieta, pero en la historia real los druidas han jugado ese papel y en general los médicos, los sacerdotes que hacían también, practicaban la medicina, tenían ese papel importante, porque además tenían, según ellos, el conocimiento oculto, eran depositarios del conocimiento de los dioses. Ellos se llamaban a sí mismos los intermediarios entre los hombres y los dioses, esos dioses que tenían el poder de hacer un terremoto, o de curarnos o de matarnos, ¿no? Bien. Muy bien. Bueno, listo. Gracias, María. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo, doctor, buenos días. Buenos días. Adelante. La primera tarea de Hipócrates, una de sus anécdotas que leí fue que cuando él sacó la sangre de un enfermo, es cuando la sangre se coagula y él llegó a la conclusión de que la persona necesita estar viva y la sangre se va a mantener caliente. En cambio, en un cadáver la sangre se va a enfriar y eso va a provocar que se coagule. Miren, qué observador, ¿no? Hipócrates. Sí, y también él recalcaba que, por decir, él seguía el tratamiento, pero sobre todo se basaba en lo que era la alimentación. Él decía que para que una persona se mejore o no enferme, todo estaba a base a su alimentación. Sí. Y sobre lo que es la revista, yo leí lo que es Busca de la Hoz, ¿Ya? que a Panoramic se le perdió, o perdón, se le rompió la hoz mágica que tenía, que era de oro, Ujú. que él usaba eso para hacer todas sus pócimas, sus hechizos, y que sí o sí tenía que ser de oro porque era, por decir, la clave de todos sus hechizos. Entonces, Asterix se brinda para que él se lo vaya a comprar, pero era en Luticia y era muy lejos y aparte el camino estaba plagado de miles de peligros, especialmente de bárbaros. Y él acepta ir. Y lo que más me gustó del personaje fue que siempre se brindaban, o sea, tenía valor, siempre intentaba buscar de una u otra forma cómo ayudar a los demás, no se rendía, preguntaba, era como quien dice, súper curioso para encontrar una solución, pese a que tenían muchos problemas en el camino, a que llegaba, las cosas no salían bien. Eso fue lo que más me gustó de la revista. Bueno, muy bien. Me alegro que te haya gustado. ¿Alguien más?
Yo, doctor, sobre Hipócrates, hubo un dato que me gustó cuando estuve investigando sobre él. Bueno, como dijeron mis anteriores compañeros, que vi que fue el primero en recopilar de manera organizada los síntomas de los pacientes, elaboraba diagnósticos según lo que veían sus pacientes y que eso le permitía también avanzar con respecto a las enfermedades. Y también vi que estableció las relaciones que hay entre los estados anímicos y algunas patologías que alguno tiene de los tumores. Y también me interesó el hecho de que dijo que el contenido de los sueños podía revelar la verdadera naturaleza de los trastornos orgánicos. Y sobre los humores, cuando los 4 humores que son la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y las flemas, cuando están en desequilibrio, el individuo tenía que lograr que se recupere el orden, pero con medio de consumir cítricos. Y también estableció un orden de alimentación según la estación del año. En invierno dijo que se debería comer carne con especias calientes. En primavera dijo que debemos consumir legumbres. En verano consumir carnes, pescados a la plancha, limones. Y en otoño consumir alimentos apetitosos que a uno mismo le guste. Eso, y sobre la ley que hizo sobre la de Hipócrates, que hablan todos los médicos cuando se gradúan, el hecho de que tiene que mantenerse una confidencia con el paciente y no, digamos, divulgar las cosas que el paciente mismo le dice a uno. Y sobre Asterix, yo vi también, le dijo que mi compañera, En busca de la hoz de oro, y vi como vi que se preocupó mucho por su trabajo, o sea, que le gusta ser un druida. Quería ir siempre a ese evento había un evento de los druidas y sus 2 amigos se predispusieron a ayudarlo a encontrar, y eso también fue bueno porque ayudó a uno de sus amigos quien iba a ir a encontrar su hoz de oro, le dio una pócima de fuerza con la cual ya pudo encontrar la hoz, volvieron y fue muy agradecido cuando se lo devolvieron la hoja de oro. Bueno, se nota que se preocupó también en parte por quienes los ayudó y que es una buena persona. Muy bien, muchas Solo. gracias. Bueno, ¿alguien más? A mí, doctor, a mí me gustó el mensaje que dio Asterix. Ajá. ¿Cuál fue? Para mí, ¿no? O Sí. sea, en el capítulo de la hoz de oro, Sí. los druidas, como Paganini, un chamán de la época, nos demuestra que si su elemento principal no puede asistir a un evento de druidas anuales. Esto que nos indica en la actualidad de ahora es que el médico, si no tiene instrumentos para hacer un diagnóstico y tratamiento, sin ellos no se puede realizar nada. Para ello debemos de aprender cosas de la comunidad. Se observa que Asterix también y Obelix forman un equipo para ir a traer la hoz de oro del mejor constructor, que es el primo lejano de Obelix. En esa época también se observa que en la comunidad el mago contaba con un papel muy importante. También vemos que el equipo que van a buscar la hoz de oro van de comunidad en comunidad viendo diferentes caracteres de la gente. Esto también nos demuestra que uno tiene que saber lidiar con la comunidad, con la gente, sus costumbres y su forma de equipo de trabajo. Eso sería. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Giovanna. ¿Alguien más? Yo, doctor, Adelante. algo que vi que relacionado con Hipócrates es que se menciona que su primer maestro no fue su papá, que también era médico, y creo que eso influyó bastante a Hipócrates al realizar el juramento hipocrático, porque en él menciona de que promete, ¿no? Guardar respeto a quienes les enseñaron el arte de la medicina, y también promete impartir esos conocimientos a los hijos de sus maestros, y creo que eso es gracias a que su padre le enseñó, ¿no? Lo que es medicina. Y algo que también que mencionan sobre Hipócrates es que tenía baja estatura, y hay cuenta la tradición que sobre su tumba las abejas fabricaron colmenas cuya miel poseía propiedades curativas.
Ya un mito será ese, pero interesante, ¿no? Muy bien, gracias, Melissa. ¿Algo más? Yo, doctor, Adelante. también cabe recalcar que Hipócrates fundó la Escuela de Medicina en Cos y sacó alrededor de 50 tratados, y él se basaba más en la disección de animales, no de humanos. Y sobre Panoramix, sus características o cómo reconocerlo, él tenía una gran barba blanca, andaba con una túnica blanca y una capa roja y una hoz de oro que estaba en su cinturón. Muy bien. Listo, Beyman, gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar su trabajo y sus opiniones sobre estos dos personajes? Uno real como Hipócrates y otro imaginario como Panoramix, pero los dos que tienen algo en común con nosotros, que nos gusta la medicina, que nos gusta este arte y la ciencia de curar, ¿no? Y Yo, de ayudar a doctor, los demás. A ver, buen día. adelante. Buen día. En lo que respecta a la tarea de Hipócrates, bueno, él consideraba que el cuerpo debería tratarse como un todo y no por partes. Y también consideraba que la salud o cómo se encuentra el paciente dependía del medio en el que vive, si tenía una buena higiene, digamos, o si vivía en un buen lugar o no. Y en lo que respecta a la historieta de Asterix, leí la historia de cuando intentan los romanos apoderarse de la aldea donde viven. Y Asterix y Obelix raptan al druida y quieren la poción que él prepara. La poción que prepara es para dar más fuerza, y con eso los romanos querían poder conquistar toda Roma. Y raptan al druida para poder sacarle la poción. Sin embargo, él les prepara otra poción que no es la de dar energía. Y luego Asterix va en busca de él y trata de ayudarlo. Mientras están ahí, le preparan otra poción, y de ahí ellos mismos se preparan aparte otra en secreto, y de ahí ya pueden vencer a los romanos. En esta historieta lo que más resalta es que, digamos, los médicos deberían utilizar la medicina para el bien. Sin embargo, hay otros que lo utilizan para hacer otras cosas, digamos, como ¿cómo se puede decir? Como las personas que hacen trata y tráfico de órganos, entre otras cosas, ¿no? Esos médicos cirujanos. Eso, doctor. Ah, muy bien, sí, sí, tienes razón. De hecho, el propio Hipócrates nos enseña a ser éticos, ¿no? La ética es buscar el bien de las personas sin hacer daño a otras, ¿no? Bien, muy bien, entonces me alegro que hayan hecho la tarea, que les haya gustado y que además hayan aprendido algo, ¿no? Porque de eso se trata, ir viendo lo que han hecho otras personas, como Hipócrates, por ejemplo, y que nos ha legado tanto, y que es lindo poder, si somos de este oficio, si estamos estudiando medicina, no ver solo como una profesión de la que vamos a vivir y vamos a ganarnos la vida, sino que o nos vamos a ganar el pan, sino que además que realmente lo hagamos por vocación, y que sigamos los pasos de estos grandes médicos que han dado todo su conocimiento y toda su capacidad, ¿no? Y su compromiso por ayudar a los demás.
en eso se basa nuestra profesión. Bien, entonces hasta aquí vamos a ver hoy. Nos vemos la próxima clase. Vamos a ver otro tema y la próxima clase les voy a dar otra tarea. Muy bien. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan buenos días. Gracias, doctor, igualmente. Doctor, gracias. Nos vemos en la próxima clase.